Seguimos conversando con el abogado constitucionalista y analista político Jesús Silva. Profesor, le dejábamos una pregunta antes de irnos al corte. Según la ONU, Leopoldo López está preso por su ideología. La pregunta es, ¿Leopoldo López está preso, detenido por su discurso, como se lo estableció el juicio y el gobierno venezolano, o por su ideología política, como lo establece la ONU? Bueno, lo importante es que la caracterización de su conducta provenga del Poder Judicial, que es el poder a quien le compete caracterizarla. En consecuencia, hemos visto recientes decisiones judiciales que están diferenciadas radicalmente de opiniones del Ejecutivo, como fue el caso de la medida humanitaria conferida a Simonovic. En este caso, yo no creo... 5 medidas solicitadas y en este momento fue que se le concedió. Finalmente solicitada al señor Simonovic. Y esto fue algo totalmente diferenciado de opiniones de altos dirigentes del Ejecutivo Nacional, lo que crea una apariencia de independencia entre los poderes públicos en Venezuela. ¿Apariencia? Explique eso. Una apariencia porque es un indicio, porque es un elemento de convicción que puede hacerle pensar a ese sector polarizado del país que no cree en las instituciones que realmente se están dando gestos significativos. En el tema de López, yo creo que él no es un preso político, creo que no se ha criminalizado su ideología o sus pensamientos, sino una serie de llamados públicos que tuvieron dominio del hecho de las protestas y que de alguna forma propiciaron eventos de violencia. Yo creo que el señor López tiene la oportunidad de rectificar y seguramente la justicia venezolana le confiere esa oportunidad si realmente existe un acto de constricción personal. Leopoldo López tiene que rectificar. ¿En qué sentido? Usted dice que Leopoldo López tiene que rectificar. ¿En qué tiene que rectificar Leopoldo López? Retomar el cauce democrático, el cauce constitucional. Por ejemplo, yo observo de forma muy positiva que ahora Voluntad Popular y otros grupos de oposición planteen una asamblea constituyente. Es un mecanismo democrático, es un mecanismo constitucional. Yo prefiero que la oposición se dedique a recoger firmas para una constituyente a que se ponga detrás de las barricadas. Bueno, según Leopoldo López y Voluntad Popular, en su momento el argumento es que todo estaba dentro de la Constitución, lo denominado la salida, esa salida que muchos sectores difieren de ese movimiento dentro de la Mesa de la Unidad Democrática también. Tenemos mucha participación del público, muchísimas preguntas para usted acerca del caso y nuestra compañera María Gabriela Arteaga lo comparte con todos nosotros. Así es, Carolina, como tú lo dices, muchísima participación de la audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Vamos a iniciar inmediatamente a leer para ustedes y para el abogado constitucionalista Jesús Silva los comentarios vía la red social. Comenzamos con @HéctorJoséMR. Héctor Méndez asegura o pregunta, ¿por qué el gobierno buscó ayuda internacional para liberar al cónsul Carvajal y ahora no quiere aceptar la resolución de la ONU? Porque no existe una norma jurídica que lo obligue a diligenciar la libertad de un ciudadano venezolano que precisamente está siendo perseguido por la justicia venezolana. En el caso del señor Carvajal, fue precisamente una medida de un poder extranjero, de un país distinto al nuestro, quien pretendió ejercer una justicia extraterritorial. Y frente a eso, Venezuela defendió su soberanía. @Norberto Ramones pregunta, ¿por qué este gobierno aparenta querer estar presente en cuanto organismo internacional existe, pero cuando le exigen no cumple? Bueno, yo creo que Venezuela desarrolla una intensa campaña de política exterior porque debe defenderse de matrices internacionales que pretenden mostrarlo como un Estado forajido. En consecuencia, tiene el pleno derecho de desarrollar su actividad en todos los foros del derecho internacional público. @Maximino69, Maximino González pregunta, ¿es decir que llamar a la protesta te hace responsable de lo que hagan los demás? ¿Qué artículo de la Constitución dice eso? La protesta es un derecho constitucional que recibe también el nombre de manifestación pública. Lo que no está permitido, y lo señala expresamente la Carta Magna, es el uso de armas o de actos de violencia. Y lamentablemente lo que vivimos en las guarimbas generó violencia y eso produjo 43 muertos. De modo pues que alguien debe responder por esos eventos. También nos preguntan a través de la red social @primerapágina, @Alicia GM, Alicia Guillén. Si se es responsable por el discurso o mensaje a través de medios públicos, ¿qué pasaría con Ameliach, con Diosdado? Señor Silva, el discurso oficialista cuando está cargado de odio y de incitación a delinquir con los llamados colectivos. Su respuesta. Bueno, nosotros rechazamos la violencia
desde cualquier color o ideología política. Creemos que la principal ideología que debe prevalecer en Venezuela es la que está prevista en la Constitución y que cada caso se investigue, ojalá, al margen del fenómeno de la polarización que permite o que impide, quiero decir, un análisis objetivo de las circunstancias. Señor Silva, también hay una pregunta de @Mauro Dinelli Yanis. Le pide su comentario como constitucionalista sobre la foto del líder colectivo abatido por el CICPC con funcionarios del gobierno. Bueno, desde la óptica constitucional entiendo que esa foto pudiera figurar en una investigación penal como un elemento de prueba o de convicción y que se le dará el debido tratamiento en ese marco. Solamente pudiera agregar eso. Una pregunta más, @El Guayacucho, Julio Romero. ¿Y cómo es que el llamado del gobernador de Carabobo a las tropas del VC a dar toque final no fue penado de igual manera? Esto refiriéndose a lo que se refería usted también sobre los discursos violentos. La gente de oposición que fundamentalmente ha planteado este caso tiene pleno derecho a ejercer todas las acciones jurídicas que considere pertinentes para la investigación y posible sanción de ese evento si hubiera ocurrido. Un evento que, debo decir, no tuve conocimiento de causa. Me quedan dos preguntas, señor Silva, ya para despedir. Lastimosamente, esta entrevista nos queda muy poco tiempo. La primera pregunta, el abogado Juan Carlos Gutiérrez anunció que hoy, el abogado defensor de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, anunció que hoy va a solicitar a la jueza que lleva el caso la excarcelación del dirigente. ¿Usted cree que eso pueda prosperar? No es la primera vez que la ONU se pronuncia frente a un caso venezolano. Ocurrió con Afiuni en el caso de Eligio Cedeño. ¿Usted cree que prospera en este caso esta recomendación? Cabe dentro de lo posible. La Sala Constitucional va a examinar los fundamentos de la ONU para esta recomendación. El Poder Judicial actúa de forma independiente en Venezuela y será una decisión estrictamente de ese Poder Judicial. Ni el presidente de la República, como representante del Ejecutivo, ni la Asamblea Nacional estarían en la competencia o la facultad para interferir en esa causa, salvo que se produjera un indulto de parte del Ejecutivo o una amnistía de parte del Legislativo. Esta no es la primera vez, como ya hice referencia, que esta instancia se pronuncia. En el caso de Eligio Cedeño no ocurrió nada. Sin embargo, ahorita Venezuela aspira a un puesto en el Consejo de Seguridad. Él necesita el apoyo, Venezuela, el país, necesita el apoyo de 129 de las 193 naciones que integran el órgano hemisférico. ¿Puede incidir, puede afectar esta resolución de la ONU en este momento cuando aspira a un puesto del Consejo de Seguridad de Venezuela? Yo creo que la situación de Venezuela en el contexto internacional es favorable para sus aspiraciones, que dentro del hemisferio tiene un amplio apoyo. En organismos como la OEA, como UNASUR, se ha manifestado un respaldo mayoritario a las pretensiones de Venezuela. De modo pues que creo que un caso en particular que está todavía por revisarse no va a determinar ni a favor ni en contra esas aspiraciones del Estado venezolano para pertenecer a estas instancias. Muchísimas gracias, señor Jesús Silva, por estar nuevamente con nosotros en Primera Página, abogado constitucionalista, analista político y además docente de la Universidad Venezolana. 7:40.